Kaixo, Egunon. Eh, bueno, se oye por ahí algún equillo. Sí, vale. A ver, vamos a dar comienzo el pleno. Estamos todos menos Geray y Chiar, la alcaldesa, que no ha podido venir, y voy a presidir yo el pleno. Vale, empezamos. El primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que comentar? Vale, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Vale, abates. El siguiente punto del orden del día, aprobación de la continuidad de la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de los jardines, parques y zonas verdes del municipio de Urduliz. Bai, en primer lugar, en la Comisión de Gobierno el día 23 de abril, al haberse producido un empate técnico y no habiéndose dirimido el mismo mediante el ejercicio del voto de calidad, la Comisión no logró adoptar un dictamen favorable o desfavorable. En consecuencia, se procede a elevar el expediente al Pleno de la Corporación en su estado actual para su conocimiento y resolución con la siguiente propuesta. Primero, aprobar la continuación de la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de los jardines, parques y zonas verdes del municipio de Urduliz, prestado en la actualidad por la empresa Elai Zerbitzuak SL, a partir del 1 de mayo de 2026, fecha en la que finaliza el contrato actual en las mismas condiciones que las pactadas, hasta puesta en ejecución del nuevo servicio por la empresa adjudicataria de la nueva licitación en aras de salvaguardar el interés general, evitando la paralización de este servicio considerado esencial. Y tal y como señala el artículo 29.4 y 288 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Segundo, consignar RC en las siguientes partidas presupuestarias estos importes correspondientes al mes de mayo de 2026. Servicio de jardinería, aplicación presupuestaria 000-1711-2271-401. Importe 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, 19.706,98 euros. Tercero, notificar el presente acuerdo a la actual empresa adjudicataria del servicio, Elai Zerbitzuak SL, así como al Departamento de Contabilidad. Cuarto, contra el acuerdo de resolución que se le notifica, podrá usted interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación. En este caso, no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente el recurso de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo. Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrá interponer directamente, sin necesidad de previo recurso de reposición, recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo que corresponda en los supuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en los supuestos fijados en el artículo 10 de la citada ley, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o recurso que estime procedente. Vale. ¿Queréis comentar algo sobre este punto? Sí, bueno, como has dicho, bien, esto viene a raíz del siguiente punto, que es el 3, porque no se ha dado la licitación. Entonces, como la forma en la que se está licitando no estamos de acuerdo, pues en este punto nos vamos a abstener. Vale. ¿Queréis comentar alguna cosa más sobre este punto? Vale, pues comento. Bueno, este punto no creemos que sea objeto de debate político, sino que es un cumplimiento de la legalidad y garantía de un servicio público esencial. El ayuntamiento ha tramitado el nuevo contrato, que ya está en fase final de adjudicación. La diferencia de fechas entre la finalización del contrato actual y la formalización del nuevo es una situación prevista en la normativa de contratación pública. La Ley de Contratos del Servicio Público permite en estos casos mantener temporalmente el servicio para evitar su interrupción, siempre que exista interés público, como ocurre aquí. La continuidad que se propone es temporal y limitada en el tiempo. Se realiza ilimitada al tiempo imprescindible, perdón. Se realiza sin modificar condiciones, está avalada por el informe técnico y jurídico y responde a un único objetivo, que el servicio no se detenga. No hay discrecionalidad, no hay improvisación y no hay alternativa responsable distintas a la que se plantea. Por lo tanto, procede a su aprobación. Pasamos a votar. ¿Votos a favor?
perdón, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, votos en contra. Abstención, EAJ. Pasamos al siguiente punto. Aprobación de la adjudicación definitiva del contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de los jardines, parques y zonas verdes del municipio de Urduliz. En primer lugar, en este caso también en la Comisión de Gobierno el día 23 de abril, al haberse producido un empate técnico y no habiéndose dirimido el mismo mediante el ejercicio de voto de calidad, la Comisión no logró adoptar un dictamen favorable o desfavorable. En consecuencia, se procede a elevar el expediente al Pleno de la Corporación en su estado actual para su conocimiento y resolución, con la siguiente propuesta. Primero, excluir del procedimiento a la empresa Loraberri SL B95 70 35 42 y a la empresa Eulen SA A28 51 17 308 por los motivos señalados en los antecedentes. Segundo, adjudicar definitivamente a la Servitzuak SL con NIF B95 27 9907 el contrato de servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y parques y zonas verdes del municipio de Urduliz, expediente B089-2026-00001, por ser la oferta más ventajosa en base a su siguiente oferta: 558.335 euros con 71 céntimos, más el IVA del 21%, 17.250 euros con 50 céntimos, haciendo un total de 675.586 euros con 21 céntimos. Anualidad 2026. Importe 197.045,98 y aplicación presupuestaria 000/1711/2271.401. Ejercicio 2027, importe 337.793,11, aplicación presupuestaria 000/1711/2271.401. Y ejercicio 2028, importe 140.747,12, aplicación presupuestaria 000/1711/2271.401. Segundo, la duración del contrato será de 2 años, siendo la fecha de inicio del contrato el 1 de junio de 2026 y fecha de finalización el 31 de mayo de 2028. El contrato será susceptible de prórroga anual al término de la duración inicial hasta un máximo de 2 años adicional, sin que el cómputo total de duración del contrato supere los 4 años. La sucesiva prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. Tercero, se requiere la empresa adjudicataria para la firma del contrato dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente. Cuarto, notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Contratos del Sector Público 2017. Quinto, publicar la formalización de la presente contratación en el perfil del contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley de Contratos del Sector Público 2017. Sexto, notificar el presente acuerdo al área económica del ayuntamiento. Séptimo, contra el acuerdo o resolución que se le notifica, podrá usted interponer potestativamente recurso especial ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el órgano administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de la recepción de la presente notificación, tal y como viene previsto en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 de la UE y 2014/24 de la UE de 26 de febrero de 2014. También podrá interponer directamente, sin necesidad de previo recurso especial, recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo que corresponda en los supuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en los supuestos fijados en el artículo 10 de la citada ley, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 y de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o recurso que estime procedente. Vale. ¿Algo que comentar en este punto? Sí, bueno, como he dicho antes, pues no estamos de acuerdo en cómo se ha gestionado la licitación. Entonces, el 27 de marzo a las 9 de la mañana se abre el tercer archivo con la propuesta económica, en la que solo quedan ya 2 empresas de las 3 que se habían presentado. Con la siguiente puntuación: Elei Servitzuak 37 puntos y Eulen 26 puntos.
La cuantía económica del AI es de 675.586,21 euros y la de Eulen de 364.772,64 euros. El dictamen de la mesa de contratación en la que están las técnicas y una política determinan que la oferta económica es anormalmente a la baja y desproporcionada. Desde el órgano de contratación se requiere que justifique y desglose la oferta. Vista la respuesta de la empresa y a criterio de la mesa de contratación se procede a la exclusión de la licitación. La mesa de contratación, a fecha 7 de abril de 2026, y en base de la puntuación se adjudica provisionalmente a la empresa Elei Servitxoak SL. Sabemos y entendemos que en la Comisión de Urbanismo no nos pudisteis informar de los problemas que había en este proceso, pero en la siguiente Comisión de Cultura tampoco nos contasteis nada. Se nos habló de otros temas de urbanismo, no venían al caso, pero bueno, pero de esto no se nos dijo nada. Se podía haber comentado algo, ya que era algo no normal, una explicación nada más, o sea, hasta recibir la información para la comisión, para el pleno y leer los informes no sabíamos nada en realidad de lo que estaba pasando. Nos quejamos que actuéis siempre igual, sin transparencia, contéis cosas que ya sabemos y las repetís, pero algo tan importante como esto sin decirnos nada. No nos parece que habéis sido claras ni transparentes. ¿Vale? ¿Algo más que comentar con este punto? ¿No? Bueno, pues bueno, como ya sabéis, esto en las licitaciones suele ser normal que las empresas tiren a la baja. No es nada nuevo, ni ahora, ni antes, ni después. En primer lugar, este contrato no es fruto de la improvisación. Los pliegos se han trabajado previamente en comisiones donde se han explicado los criterios técnicos, el alcance del servicio, el modelo planteado. Por tanto, hablar ahora de falta de planificación o no ajustarse a la realidad del proceso, pues no es correcto. Los costes de la licitación también se ha trabajado en las comisiones de trabajo. Desde el punto de vista técnico, este incremento está perfectamente justificado con dos factores principales que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Por un lado está la ampliación del ámbito del servicio y por otro lado las actualizaciones de los costes laborales. El dimensionamiento de un servicio de estas características no depende únicamente del número de personal, sino variable con la tipología de las zonas, la frecuencia de mantenimiento, la maquinaria empleada en la organización del trabajo, etcétera. Además, este redimensionamiento no se ha hecho de forma teórica, se ha trabajado con la empresa que actualmente presta el servicio, que conoce de primera mano la carga real del trabajo y que ha validado que el planeamiento es coherente y viable. En cuanto al procedimiento, se ha seguido íntegramente lo establecido en la normativa de contratación pública con la evaluación técnica de la oferta presentada, que alcanza una puntuación de 97 puntos, y con la presentación y garantía definitiva y toda la documentación exigida. Por tanto, desde un punto de vista técnico, estamos ante una contratación bien construida, ajustada a la realidad del municipio y jurídicamente garantista. A partir de ahí, el debate puede ser político y legítimo, pero conviene no confundir a la ciudadanía, ¿vale? Estamos defendiendo un servicio más amplio, más actualizado y acorde a las necesidades actuales del municipio. Los datos son claros y el expediente está debidamente acreditado. Por lo tanto, no procede a alargar más este punto. Pasamos a votar. Bueno, le damos el turno de palabra a Verónica para que su partido también exponga. Sí, yo quería solicitar una aclaración de las preguntas o de la exposición que ha hecho EAJ. He entendido que están denunciando irregularidades en la adjudicación. No. Irregularidades no. No. Irregularidades no hemos dicho en ningún momento, ¿eh? Hemos dicho cómo se ha gestionado, no que se haya gestionado indebidamente o que haya habido irregularidades. Eso no hemos dicho en ningún momento, ¿eh? Vale, era por aclarar porque sí que me ha parecido al decir las dos los importes de las adjudicaciones y algo que has comentado, me ha parecido que estabas intentando, No. no sé, explicar alguna irregularidad No, o algo que no hayáis entendido en el tema de la adjudicación. O No. sea, la adjudicación la veis correcta. O sea, mira, ¿La adjudicación la veis correcta o veis alguna irregularidad?
Pone, Sí, la queja es la falta, o sea, que entendemos que no se nos ha contado todo cuando se nos podía haber contado. En la comisión del 14 de abril, al finalizar la misma, la alcaldesa se puso a hablar de otra serie de temas de urbanismo y pues el reproche, entre comillas, o por llamarlo de alguna manera, es que estando esto sobre la mesa, ¿por qué no se nos contó nada? No dudamos de la licitación, de que se haya cumplido el procedimiento, de que sea más cara, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no nos parece es que, o sea, que el excluir a una empresa pues porque su oferta sea desproporcionada, etcétera, etcétera, que no se nos haya contado nada. Esa es nuestra objeción. Pero es público, se hace de forma pública, ¿no? Sí. Se conecta, o sea, todas las adjudicaciones se retransmiten por el canal de YouTube, con lo cual es público. Vale. Si no, si os parece, bueno, cada grupo ha expuesto su debate, ha sido, o sea, esto es lo que quería decir. Entonces no vamos a alargar más este punto, ya cada uno ha explicado lo suyo. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? EH Bildu y Elkarrekin Podemos. ¿Votos en contra? ¿Abstención? EAJ. Pasamos al siguiente punto. Aprobación inicial del expediente de modificación del crédito 5/CA/2026. En este caso, la propuesta es, primero, aprobar el expediente de modificación de créditos 5CA/2026 mediante créditos adicionales que afecta al presupuesto de este ayuntamiento del corriente ejercicio conforme a la propuesta formulada y siguiente resumen por capítulos. Procedo a leer la tabla. Aumento de créditos. A. Crédito adicional. Partida presupuestaria 000-1532-601-0503. Código Proyecto Gasto 2026-4-601-16. Concepto asfaltado 2026. Créditos iniciales 0. Definitivos antes de modificación 0. Modificaciones 838.600. Definitivos 838.600. Partida presupuestaria 000-1535-601-0506. Código Proyecto Gasto 2025-4-601-11-1. Concepto Obra Videgorri Sopelana. Créditos iniciales 0. Definitivos antes de modificación 16.335. Modificaciones 858.000. Definitivos 874.335. Partida presupuestaria 000-1721-601-0507. Código Proyecto de Gasto 2026 4-601-17. Concepto Obra Huertas de Ocio. Créditos iniciales 0. Definitivos antes modificación 0. Modificaciones 299.500. Definitivos 299.500. Partida presupuestaria 000-9202-624-0001. Código Proyecto Gasto 2026 4-624-18. Concepto Fenwich Brigada. Créditos iniciales 0. Definitivos antes de modificación 0. Modificaciones 70.000. Definitivos 70.000. Partida presupuestaria 000-3371-6220101. Código Proyecto de Gasto 2024 4-622-14-1. Concepto Obra Hogar Jubilado. Créditos iniciales 0. Definitivos antes modificación 0. Modificaciones 72.756. Definitivos 72.756. Partida presupuestaria 000-1535-601-0508. Código Proyecto de Gasto 2026 4-601-19. Concepto Obras de Movilidad y Accesibilidad 2026. Obra acera frente La Beche, Arriaga, Skatepark. Créditos iniciales 0. Definitivos antes modificación 0. Modificaciones 72.756. Definitivos 72.756. Partida presupuestaria 000-1651-601-0509. Código Proyecto de Gasto 2026 4-601-20. Concepto AP Goyeta Merendero. Créditos iniciales 0. Definitivos antes modificación 0. Modificaciones 46.000. Definitivos 46.000. Partida presupuestaria 000-1331-601-0505. Código Proyecto de Gasto 2026 4-601-21. Conceptos, señales y señalización vial.
créditos iniciales 0, definitivos antes modificación 640,65 Parcatu, modificaciones 20.000, definitivos 20.640,65. Gustira, créditos iniciales 0, definitivos antes de modificación 32.850,85, modificaciones 3.513.856 y definitivos 3.546.706,85. Propuesta de financiación de créditos adicionales. Conceptos de ingresos y o partidas de gasto, Parcatu 87001, concepto del recurso, remanente de tesorería general. Mayores ingresos y o bajas en gastos, nada. Remanente de tesorería, 3.513.856. Total igual a los incrementos de gasto. Remanente de tesorería, 3.513.856. Segundo, que se someta a información pública por el plazo de 15 días a efectos de reclamaciones. De no presentarse reclamaciones, este acuerdo devendrá definitivo, debiendo darse a este expediente los restantes trámites iguales a los establecidos para la aprobación del presupuesto general. Vale, pues bueno, primero quería comentar que este punto que traemos a pleno es el modificado del crédito, porque existe una realidad que no podemos ignorar. Hay necesidades que se deben atender y para las cuales el presupuesto actual no dispone de crédito suficiente, ya que el presupuesto inicial se elaboró en equilibrio entre ingresos y gastos, lo que no dejaba margen para incorporar nuevas actuaciones que vemos necesarias abordar mediante este modificado. Estamos hablando de cosas concretas que afectan directamente al funcionamiento del municipio, como es el mantenimiento de viales, mejora de movilidad, alumbrado público, equipamiento y seguridad. Desde el punto de vista jurídico, esta modificación está plenamente respaldada por la normativa vigente y responde precisamente a situaciones como esta, cuando es necesario crear o ampliar crédito para atender necesidades reales. Y desde el punto de vista económico es importante subrayar que no genera deuda, ya que se financia como remanente de tesorería, es decir, con recursos propios del ayuntamiento. ¿Algo que comentar al respecto? Sí. En este punto nos vamos a abstener porque nos traéis una propuesta de modificación de un crédito adicional que supone tirar de remanente para la financiación de diferentes obras y actuaciones que no se incluyeron en el presupuesto del año 2026. El crédito total asciende a 3.513.856 euros y contempla diferentes obras, asfaltados, no sabemos qué se va a hacer, en dónde, qué caminos, qué carreteras. Habla de la realización del Bidegorri, de lo cual no tenemos información. Sabemos que se está pidiendo, o sea, se va a tirar de remanente, pero no conocemos pues, muchos de los proyectos. Huertas lúdicas, de eso sí tenemos el proyecto y el coste. Se va a comprar un Fenwick para la brigada, la obra del hogar del jubilado, que eso bueno, pues conocemos pues, porque Carmen se encuentra en el Consejo del Hogar de los Jubilados. Y así sucede pues, con casi todo. Con algunas estamos de acuerdo, pero con otras no, y no tenemos información y tampoco se nos ha facilitado. Y tenemos que tener además mucho cuidado porque siguiendo lo que dice la interventora municipal, aunque en la actualidad el presupuesto presenta saldo suficiente, se deberá tener objeto de seguimiento en ejercicios futuros a fin de garantizar el mantenimiento de una adecuada situación económica financiera. Vale, en primer lugar, aclarar que el presupuesto no daba margen a meter estas propuestas, como ya bien sabéis y lo hemos comentado antes y os ha explicado en numerosas ocasiones la interventora. El presupuesto tiene que estar equilibrado, tiene que tener unos gastos y unos ingresos y no dar margen a estas inversiones que queremos llevar que traemos a pleno. En cuanto a que desconocéis parte de las cosas que se traen, eso no es cierto. Esto se trabaja en las comisiones de trabajo. Pongo como ejemplo el Bidegorri. El Bidegorri se os ha facilitado un plano de lo que queríamos. Esto lo ha trabajado vuestro compañero que ya dimitió y lo ha trabajado también Giray, que ahora no está en esta mesa, y son conocedores de esto. Si no lo ha transmitido, eso ya no es asunto nuestro. Luego también quería comentar que conviene dejar claro qué significa abstenerse. La abstención en este caso puede parecer una posición cómoda, pero en la práctica supone no asumir la responsabilidad de decidir sobre inversiones que el municipio necesita.
Abstenerse en este punto supone no respaldar mejoras claves para el municipio, como pueden ser el asfaltar zonas del municipio que actualmente se encuentran en mal estado y realizar reeducaciones puntuales, especialmente teniendo en cuenta importante desarrollo urbanístico experimentado en los últimos años. Abstenerse también es no darle continuidad a la red de Bidegorris, en el caso con la conexión de Urduliz y Sopelana, que decides conocer. Es no ejecutar las obras del hogar de las personas jubiladas, que incluyen actuaciones para cumplir con las condiciones de accesibilidad, sostenibilidad energética, así como para mejoras en el bar y en el resto de las instalaciones. Es no poner en marcha los huertos lúdicos dirigidos a la ciudadanía con el objetivo de promover alternativas de ocio y bienestar respetuosas con la naturaleza, así como una oferta pedagógica y ecológica. Es no dotar a la Brigada Municipal de los medios necesarios como una FENWI para que puedan desarrollar correctamente su trabajo. Es no mejorar la accesibilidad en el municipio, dando continuidad a la acera de la Beche, en el tramo que conecta con el camino de acceso al barrio de Lorcha, logrando así una mejor integración urbana. Es no insertar el alumbrado público, demandado por la ciudadanía en las zonas de los merenderos de Goyeta, actualmente convertida en un punto oscuro tras la retirada de la iluminación. Es no implementar señalética, vallas de protección y peatonal y volardos, así como medidas de calmado de tráfico, favoreciendo una movilidad segura y sostenible mediante actuaciones en puntos críticos y la protección de itinerarios. Es decir, no es un no abstracto, es un no a mejoras concretas, tangibles y demandadas por los vecinos y vecinas de Urduliz. Se trata de decidir si queremos que el municipio avance o que estas actuaciones queden paralizadas, responder a necesidades reales o mirar hacia otro lado. Y después el equipo de gobierno nosotras lo tenemos bastante claro, vamos a votar a favor de todas estas mejoras. Así que como ya habéis tenido vuestro turno de palabra y Pero se nos vuestro han hecho grupo, alegaciones y se nos ha llamado perdona, poco, yo he dado fregado de todo, básicamente. Perdona, no he terminado. Nuestro grupo ha expuesto nuestra fijación, vuestra posición, ya la habéis dicho antes. Entonces, no sé si Vero tiene algo que comentar, Ya, como pero todos los tenemos que grupos. tener derecho por alegaciones a contestar. Aquí no hay ninguna Porque alegación. primero no se ha dicho la verdad, segundo se nos ha llamado de todo. Perdona, no te da el turno de palabra todavía. Aquí no, yo he puesto mi punto de vista, nuestro partido ha puesto nuestro punto de vista y vosotros habéis puesto el vuestro. Esto es un pleno, no es un debate político. Si queréis comentarlo, tenemos Entonces no nos dejas y hablar. tenemos contestar a que yo no te hice ninguna pregunta. Conclusiones, o sea, nos has dicho que Bueno, significa tenéis un turno de beneficio. palabra, una de las dos, ¿vale? Pues, Para vale. alusiones supuestamente a lo que no hemos dicho. Puedes hablar, Idoia. No es verdad lo del videogogi. Hemos pedido en 3 ocasiones, en 3 plenos diferentes, que se nos facilite el pleno, pues el plano no se nos ha facilitado, no se ha trabajado. ¿Qué más me has dicho? Todo lo que has dicho no es lo que nosotros estamos intentando hacer votando abstención. Nosotros no hemos votado que no hemos dicho que no a esas mejoras. Nosotros sabemos cuántos votos hay en este pleno y sabemos qué puede o qué no puede hacer nuestra abstención. En el caso de que nuestra abstención hiciese que todas esas mejoras no se pudiesen realizar, ya te digo yo que nosotros no vamos a votar que no a eso. Pero lo que estamos intentando decir es que se nos ha dicho las cosas con claridad, no se ha sido transparente y Vale. aparte que se han mentido en cosas que se Vale. pueden mirar en las grabaciones que no se han trabajado. Acusar de mentir es una palabra muy Se puede grave. mirar. Acusar de mentir es una palabra muy grave y no te lo voy a permitir porque aquí no estamos mintiendo. Están las comisiones de trabajo que Se están puede. grabadas y las podéis ver y las comisiones de asuntos de plenos, Mm, exactamente, en las cuales no habéis comentado nada. Vosotros podéis decir lo que queráis, estáis en vuestro derecho, pero acusar de mentir es una acusación Bueno, muy cualquier grave. acusación es una Perdona, estoy hablando, Idoia, no te he dado la palabra. Ujú. Acusar de mentir es una acusación muy grave. Tenéis que medir un poco las palabras cuando las decís, ¿vale? Y no a la ciudadanía no hay que venderle lo que no es. Ah. Vamos a pasar a votar porque cada uno ya ha tenido su turno de palabra. ¿Votos a favor? EH Bildu y el Carrequín Podemos. ¿Votos en contra? Abstención. EAJ. Pasamos al siguiente punto. Aprobación del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026.
La propuesta es, primero, aprobar el límite de gasto no financiero del Ayuntamiento de Urduliz para el ejercicio 2026 en la cuantía de 10.710.386,63 euros, calculado considerando una previsión de inejecución presupuestaria por importe de 501.465,73 euros. Segundo, hacer constar que el citado límite de gasto no financiero constituye un máximo de gasto permitido conforme a la regla de gasto, quedando su efectiva utilización condicionada a la existencia de financiación suficiente que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Tercero, dar el traslado del presente acuerdo a la intervención municipal a los efectos oportunos. Vale, pues este punto, tal como ya se explicó en la comisión informativa por parte de la interventora municipal, hoy traemos a pleno la aprobación del límite de gasto no financiero para el ejercicio del 2026. Queremos comenzar recordando que este es un trámite obligatorio derivado de la normativa de estabilidad presupuestaria y que tiene como objetivo fijar el techo máximo de gasto compatible con la regla de gasto y el equilibrio de las cuentas públicas. En la comisión informativa, la interventora expuso de forma detallada el contenido del informe, explicando tanto la metodología del cálculo como los principales resultados, y quedó a disposición de todos los grupos durante toda la semana previa a este pleno para resolver cualquier duda o aclaraciones adicionales. Entrando en el contenido, el informe concluye que el Ayuntamiento cumple la regla de gasto, ya que el gasto previsto para el 2026 se sitúa por debajo del límite permitido. Además, se constata una situación de estabilidad presupuestaria con capacidad de financiación positiva. Como resultado de estos cálculos, se fija un límite máximo de gasto no financiero para el 2026 de 10.710.386,63 céntimos de euro. No obstante, es importante subrayar, tal y como también se explicó en la comisión, que este límite no implica la obligación de alcanzar este nivel de gasto, sino que representa un margen teórico cuya utilización dependerá tanto de la ejecución real de los presupuestos como la existencia de financiación suficiente. ¿Algo que comentar al respecto? Sí. Primero de todo, darle gracias a la interventora por toda la información que se nos ha facilitado en la comisión de pleno, así como en este punto y en todos los siguientes, que es un trabajo bastante complicado tanto de explicar como de desarrollar. Y segundo, se me queda, así como sí que cumplimos el techo de gastos, se me queda un poco la duda de aquí a unos años cómo vamos a afrontar si hay más gastos o gastos más importantes, porque estamos muy justos. Entonces, no entiendo con qué dinero se van a poder afrontar, si es que se van a subir los impuestos, porque entiendo que no vais a querer construir más. Entonces, un poco esa era mi pregunta. Vale, el presupuesto municipal que se aprueba todos los años no tiene nada que ver que tú compres o vendas terrenos, te quiero decir, eso no implica para nada. De todos modos, esto ya se os explicó en la comisión, la interventora lo explicó perfectamente, el ayuntamiento está saneado, las cuentas están saneadas y no tenemos ningún problema en ese sentido. Así Estoy preguntando en que futuro. pasamos a votar, votos a favor. No me contestas. H. Bildu y Elkarrekin Podemos, votos en contra, abstención, EAJ. Pasamos al siguiente punto. Aprobación inicial del proyecto modificado de las obras de reurbanización del entorno de la iglesia, Parque Municipal de Urduliz e incoación del procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el proyecto. La propuesta es, primero, aprobar inicialmente el proyecto modificado de reurbanización del entorno de la iglesia, Parque Municipal de Urduliz, incorporando al mismo el anexo número 1 de expropiaciones presentado por el redactor del proyecto y someterlo a información pública durante un plazo de 15 días, en los que el documento estará en secretaría de este ayuntamiento a disposición de cualquier persona interesada para su consulta, pudiendo presentarse en dicho plazo las alegaciones que se estimen oportunas. Notificar la presente aprobación a los propietarios de terrenos afectados por el proyecto y comunicarles que, pasado el plazo de alegaciones, se aprobará definitivamente el proyecto, estimando necesaria la realización de las obras y que el proyecto lleva implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados a efectos de inicio de expediente expropiatorio. Segundo, iniciar expediente expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el proyecto modificado de reurbanización del entorno de la iglesia, Parque Municipal de Urduliz y comunicar a las personas interesadas que se estima que procede declarar la urgente ocupación. Tercero, aprobar inicialmente la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos de necesaria ocupación para la ejecución de las obras y la de los titulares de los mismos que se expresan en el anexo de este acuerdo.
A este ayuntamiento no le consta la existencia de derechos reales sobre los terrenos incluidos en la relación de bienes afectados por el proyecto, incluidos en la relación a efectos de expropiación. Si alguna persona no reflejada en la lista entiende que es titular de un derecho real o interés económico sobre ellos y debe entenderse de diligencias con ella, deberá solicitarlo en el periodo de información pública y acreditarlo debidamente, a tenor del artículo 4 de la Ley de Expropiación Forzosa. Cuarto, someter la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto y sus titulares a trámite de información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya y en un diario durante un plazo de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente de la publicación en el boletín, para que cualquier persona interesada presente cuantas alegaciones estimen oportunas al objeto de permitir rectificar los posibles errores contenidos en la misma. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su reglamento. Ordenar la exposición del presente acuerdo por el mismo plazo en los tablones de anuncios y página web del Ayuntamiento. Quinto, notificar el presente acuerdo a los titulares de bienes y derechos afectados por el proyecto a fin de que, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación, puedan realizar las alegaciones que estimen procedentes en orden a la corrección de cualquier tipo de error que pueda existir en la relación de bienes y derechos o sus titulares, así como en relación a la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación o a la urgencia de la expropiación. De no producirse reclamaciones en el plazo señalado, se considerará aprobada definitivamente la relación concreta de bienes y derechos afectados por el proyecto, declarada la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, invitándose a las personas interesadas a que propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo del dominio. Sexto, habilitar a la señora alcaldesa para la realización de los actos necesarios para proseguir con la tramitación del presente procedimiento y, en especial, para llegar a acuerdos amistosos con los titulares de derechos sobre los terrenos para una inmediata ocupación. Séptimo, solicitar del registrador de la propiedad número 11 certificación en la que se acredite el dominio y cargas de las fincas registrales correspondientes a los terrenos afectados por el presente expediente expropiatorio y que practica anotación marginal del inicio del expediente expropiatorio. Octavo, frente al presente acuerdo, al tratarse de actos de mero trámite, no procede interponer recurso alguno sin perjuicio de las acciones que se estimen oportunas. Vale. Comentar sobre este punto, es importante comentar que durante la redacción inicial del proyecto y el acta de replanteo de las obras no se detectó ninguna afección sobre parcelas privadas. Ha sido posteriormente, ya en fase de ejecución material, cuando la dirección facultativa ha constatado la necesidad de ocupar pequeñas superficies de 3 parcelas privadas para poder ejecutar correctamente el vial Begui-Suriena y las infraestructuras asociadas. Estamos, por lo tanto, ante una circunstancia sobrevenida no prevista inicialmente que obliga a modificar el proyecto el inicio del expediente expropiatorio de los bienes y derechos afectados. Es una necesidad técnica detectada sobre el terreno, no una decisión arbitraria. En cuanto a la utilidad pública, está plenamente acreditada. Esta actuación permite mejorar la movilidad, garantizar accesos y reforzar infraestructuras básicas para la ciudadanía. Respecto a la urgencia, las obras se encuentran en una fase muy avanzada, próxima a su finalización, por lo que una tramitación ordinaria supondría retrasos importantes y un perjuicio al interés general. Comentar también que todas estas cuestiones fueron explicadas de manera detallada por la aparejadora municipal en la comisión informativa, dando cuenta de los motivos técnicos que justificaban la modificación del proyecto y la necesidad de ocupación de estos terrenos. Y en relación con las cuestiones que planteasteis en la comisión informativa, recordar que sí que ha habido contacto con las personas propietarias y se seguirá trabajando en esta línea. Y en cuanto a los precios, el propio acuerdo contempla la voluntad de alcanzar acuerdos amistosos, priorizando siempre el entendimiento antes de acudir a la fijación del justiprecio. En definitiva, lo que hoy traemos es una solución responsable para poder finalizar correctamente una obra importante para Urduliz con todas las garantías y respetando los derechos de las personas afectadas. ¿Algo que comentar? Sí, bueno, esta obra comenzó en octubre de 2024 y después de un importante retraso en su finalización, ya que la obra tenía que haber terminado el 5 de septiembre de 2025, todavía a fecha de hoy no se ha concluido, aunque sí es cierto que se ha abierto parcialmente la obra, a falta de retirar un poste situado en la mitad de la carretera y soterrar los cables. No obstante, este punto sobre la modificación del proyecto del entorno de la campa, hemos tenido conocimiento del mismo junto con la convocatoria a la comisión, es decir, hace 15 días, y tampoco se ha trabajado en las comisiones de trabajo. En concreto, se trata de una modificación del proyecto de la campa a la zona de la iglesia, en la que se incluye una expropiación forzosa de terrenos que afecta a 3 parcelas, es decir, a 3 familias, del área urbanizable 41 Osteico, que está pendiente de desarrollo urbanístico. No sabemos
qué sobrecoste va a tener, y aunque sí que se nos ha comunicado que se está hablando y que ha habido unas conversaciones previas con las familias afectadas, tampoco sabemos las condiciones y lo que les puede afectar y cómo les puede afectar a futuro esta expropiación. Es decir, qué perjuicios les puede causar, ya que aún no se ha estipulado un precio, no se ha negociado el mismo. Entendemos que tiene que haber una negociación previa y que debe ser de mutuo acuerdo. Por todo ello, vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra, ya que consideramos que en aras a causar el menor perjuicio posible a estas tres familias, todavía no hay ningún preacuerdo, aún con cifras claras, y creemos que es necesario haber traído a pleno un preacuerdo ya con unas cifras. ¿Algo más que comentar? No. Vale, bueno, en alusión a lo que comentas de las comisiones de trabajo, a ver, este punto no se ha llevado previamente a las comisiones de trabajo porque no formaba parte de la planificación inicial del proyecto. Como bien he comentado antes, la necesidad de ocupar estos terrenos no se conocía en el momento de redactar el proyecto ni en el acta de replanteo, sino que ha surgido después durante la ejecución de la obra. Se trata, por lo tanto, de una circunstancia sobrevenida y de carácter técnico detectada por la dirección de obra en una fase ya avanzada. Además, al tratarse de un expediente que requiere una tramitación específica, modificado de proyecto y expropiación por urgencia, se ha traído directamente al órgano competente para su aprobación, que es el Pleno, que es donde corresponde adoptar este tipo de acuerdos. En resumen, no ha habido voluntad de ocultar información ni de evitar el debate, sino que la situación ha venido determinada por la propia evolución de la obra y por la necesidad de actuar con agilidad para proteger el interés público y poder finalizar el proyecto correctamente. En cuanto a la recepción de la obra, que habéis comentado que se había hecho ¿cómo has comentado? Perdona, una apertura parcial. Vale, la obra está prácticamente terminada, el ayuntamiento no puede recepcionarla oficialmente todavía porque hay una pequeña parte del terreno que, aunque sí que se ha visto que es necesaria para que todo funcione correctamente, sigue siendo de propiedad privada, como bien habéis comentado. En términos sencillos, hasta que este terreno no pasa a ser público, la obra no se puede cerrar del todo desde el punto de vista legal. Esto no significa que la obra esté mal hecha ni que haya un problema grave, sino que es un trámite necesario para dejar todo correctamente en orden. En cuanto se complete este proceso, se podrá hacer la redacción final de toda la garantía y el espacio quedará plenamente disponible para ese uso de la ciudadanía. Y en cuanto a lo que has comentado de que tenga algún perjuicio para los vecinos y vecinas y que no hayamos traído esa propuesta, pues obviamente no podemos traer la propuesta cuando todavía este punto no se ha aprobado en pleno. Esto se trabajará, y está la secretaria, que lo comentó también en la comisión informativa, en contacto con las familias afectadas, y se intentará llegar, como comentamos también en la comisión, a un acuerdo sin tener que acudir a fijación de justiprecio. Vale, pues nada, pasamos a votar. ¿Votos a favor? EH Bildu y Elkarrekin Podemos, votos en contra, EAJ. Vale, siguiente punto. Aprobación del euskera kudeaketa plana 2026-2027. La propuesta es, primero, aprobar el anexo 1, Kudeaketa Plana 2026-2027 del Plan Estratégico de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Urduliz 2023-2027. Segundo, integrar el citado documento en el expediente del Plan Estratégico formando parte del mismo. Tercero, facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Cuarto, notificar el acuerdo a los órganos, unidades o entidades que resulten competentes o afectadas a los efectos oportunos. Bueno, se trata, como bien ha comentado la secretaria, de aprobar el Plan de Gestión del Euskera 2026-2027, que constituye el desarrollo operativo del Plan Estratégico aprobado por el Pleno en el 2025. Este documento no introduce nuevas líneas estratégicas, sino que concreta lo que ya estaba acordado. Define las acciones, responsables, plazos e indicadores necesarios para seguir avanzando en la normalización del uso del euskera en nuestro municipio. Se trata además del último tramo del ciclo 2023-2027, por lo que resulta clave para garantizar un adecuado seguimiento y evaluación de los objetos fijados,
Cuenta con respaldo técnico y jurídico y responde a las obligaciones legales de la planificación en materia de euskera. Y por todo ello proponemos su aprobación integrándolo como anexo del plan estratégico para continuar avanzando de manera ordenada y eficaz en la promoción del euskera en Urduliz. ¿Algo que comentar? Bai. A ber, nik egonaz talde horretan, elkarlanean, bai Iñaki, bueno, equipo de gobiernoen partez, nik tal, teknikariarekin, langile guztiekin bere bai egin dugu plan hau eta jarraitzen dugu lanean, eta benetan eskerrak holan jarraitzea lanean. Euskera gutxienez holan gauz lan egiten. Digo que esta kudeaketa plana estamos en el equipo motor, digamos, de esa forma, tanto Iñaki Zinegotzi de euskera como equipo de gobierno, la técnica de euskera y estoy yo, y hemos estado trabajando con las trabajadoras del ayuntamiento y para desarrollar todo esto, y la verdad es que ha sido un placer trabajar así. Y espero que hurrengoa, que dator aroa, izango da berdina beti bezala. Vale, Carmen, eskerrik asko por tus aportaciones. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Aho batez. Pasamos al siguiente punto. Aprobación de la propuesta para subsanar el error en el acuerdo del expediente REC 1/2026 adoptado en el Pleno del 26 del 3 del 2026. La propuesta es, visto que en la sesión plenaria celebrada el 26 de marzo de 2026, durante el tratamiento del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1-2026, se procedió por error a la lectura de un error alfanumérico en el punto 2 de la propuesta de alcaldía, tanto en euskera como castellano, debiendo decir el citado punto aprobar el expediente 1-2026 en vez de aprobar el expediente 6-2025, visto que en el expediente administrativo constan todos los documentos acreditativos y que la voluntad del Pleno, conforme a la deliberación y finalidad del punto, fue la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito, considerando que el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común permite la rectificación de errores materiales de hecho aritméticos en cualquier momento sin alterar el fondo del acto ni los derechos de terceros, considerando que el punto 2 del acuerdo adoptado en marzo de 2026 fue el siguiente. Segundo, aprobar el expediente 6-2025 de reconocimiento extrajudicial de créditos propuesto por alcaldía, de conformidad con el informe jurídico, intervención sobre el procedimiento a seguir en supuestos específicos de deficiencias en procedimientos de contratación de los que resultan obligaciones de pago en favor de los contratistas. Se propone la subsanación del punto segundo, estableciendo como texto correcto el siguiente. Segundo, aprobar el expediente 1-2026 de reconocimiento extrajudicial de créditos propuesto por la alcaldía de conformidad con el informe jurídico de intervención sobre el procedimiento a seguir en supuestos específicos de deficiencias en procedimientos de contratación de los que resultan obligaciones de pago en favor de los contratistas. Bueno, esto ya lo explicó la interventora en la comisión y es una corrección técnica que no altera el fondo del acuerdo. Por eso proponemos su aprobación. ¿Algo a comentar? Vale. ¿Votos a favor? Vale. Aho batez. Siguiente punto, aprobación del Plan Anual Normativo 2026 del Ayuntamiento de Urduliz. La propuesta es, primero, aprobar el Plan Normativo del Ayuntamiento de Urduliz para el año 2026 con carácter informativo, incluyendo las previsiones de las iniciativas de ordenanzas y reglamentos remitidas por diferentes áreas municipales con el contenido recogido en el documento denominado Plan Anual Normativo 2026, incluido en el expediente. Segundo, publicar en el Plan Normativo 2026 en el portal de Transparencia Municipal. Tercero, dar cuenta de la presente resolución a las áreas municipales a los efectos oportunos. Vale. Bueno, conviene recordar que este punto ya lo explicó en la comisión la TAC municipal, no obstante hago un breve resumen para la ciudadanía. El plan normativo es un instrumento de planificación anual de carácter informativo y no vinculante que recoge previsiones de iniciativas normativas, tanto nuevas como modificaciones de ordenanzas existentes. Por tanto, el hecho de que algunas ordenanzas no se han tramitado todavía no implica que se descarten, sino que su desarrollo puede
adaptarse a las necesidades, a los recursos disponibles o a cambios normativos sobrevenidos. Además, como también se explicó en la comisión, el plan tiene un enfoque plurianual en la práctica, por lo que muchas de estas iniciativas pueden trasladarse o continuar su tramitación en ejercicios posteriores. ¿Algo que comentar? La publicación en este punto, bueno, de la aprobación del Plan Normativo de 2026, nos traéis para la aprobación del plan de las previsiones de las iniciativas de ordenanzas y reglamentos previstos para aprobar y desarrollar para el 2026 y la publicación del grado del cumplimiento del Plan Normativo del 2025. Pero no sabemos cuál es el Plan Normativo del 2026. Bueno, estas cuestiones más concretas que planteas, o sea, en este caso, conviene señalar que las cuestiones de carácter técnico deberían haberse trasladado en su momento a la técnica responsable para poder ser analizadas y explicarlas adecuadamente. El Pleno no es el espacio idóneo para entrar en este nivel de detalle técnico, entre otras cosas porque no se encuentra la persona responsable que podría dar una respuesta rigurosa y completa. Ya se os comentó que si teníais alguna duda antes del Pleno podíais haberlo comentado. En cualquier caso, ya se explicó esto en la comisión y creemos que no es un debate para el Pleno, ¿vale? Entonces, Vero. El plan normativo que nos está solicitando es el que traemos a pleno. Lucía. El plan normativo 2026 que dices que no, que desconoce, es el que se ha traído a pleno. Mm. Bueno, parece que tienen dudas. Tendrá que resolverlas las técnicas, ¿vale? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? EH Bildu y Elkarrekin Podemos. ¿Votos en contra? Abstención. EAJ. Vale. Siguiente punto, dar cuenta del informe de corrección de cálculos de estabilidad del presupuesto del 2026. Bueno, este punto ya lo comentó la interventora en la comisión informativa e igualmente se comunicó que si tenéis alguna duda, tenéis toda la semana, bueno, tenéis de hecho cuando queréis a disponibilidad las técnicas municipales para que os comenten. Así que no voy a comentar nada. ¿Queréis comentar alguna cosa? Vale, el siguiente punto es dar cuenta del informe de estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto de la liquidación del 2026. En este otro caso, bueno, ay, perdón, 25, 26, vale, está mal. Ay, no, espera, perdón, pues sí, es dar cuenta del informe de estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto de la liquidación de 2025. Sí, perdón. Vale, aquí sí que quería comentar una cosa. El informe de estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto del 2025, que ya fue explicado también con detalle por la interventora en la comisión, concluye que el ayuntamiento presenta una situación económica positiva, se cumple la estabilidad presupuestaria, existe superávit, no hay deuda y también se cumple la regla de gasto, la liquidación presenta una situación económica positiva, con remanente de tesorería positivo de 18.700.000 euros. A nivel consolidado, el ayuntamiento más la sociedad de urbanismo también hay capacidad de financiación positiva y se cumple tanto la estabilidad como la regla de gasto. ¿Algo que comentar? Vale, pues pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de la modificación de la incorporación del remanente del 2026. Bueno, este punto también lo explicó la interventora en la comisión, pero al igual que el anterior, pues voy a hacer un breve resumen. Se trata de un expediente de modificación de créditos mediante incorporación de remanente por importe de 15.416 con 72 céntimos de euro, correspondiente a un gasto de suministro eléctrico del campo de fútbol y Kiroldegui entre los meses de mayo a diciembre del 2025, pero cuya factura se ha recibido en el 2026 por causas ajenas al ayuntamiento. Dado que existía crédito comprometido suficiente en el ejercicio anterior, se propone una incorporación al presupuesto del 2026 para poder imputar correctamente este gasto. El remanente total tras la modificación es de 18.467.000 con 11,81 céntimos de euro, cuyo afectado es 9.918.664,37 céntimos de euro y libre 8.548.000
347,44 céntimos de euro. ¿Queréis comentar algo al respecto? Vale, y yo... ¿Perdona? Todo el total. Bueno, las cifras las tenéis también en los informes que se han presentado, pero lo repito. El total es de 18.467.011,81 céntimos de euro, de los cuales afectados son 9.918.664,37 céntimos de euro y libre 8.547.347,44. Vale, si no queréis nada más, no tenéis nada más que comentar, yo por terminar ya el pleno y antes de darlo por finalizado, quería poner en valor el trabajo de las técnicas del ayuntamiento, de las trabajadoras y trabajadores. Destacar también que muchas decisiones que se toman en el ayuntamiento son técnicas, no políticas, por lo que desde el equipo de gobierno pedimos tener en cuenta este trabajo a la hora de hacer críticas sobre planificación o previsión, poniendo así en valor su trabajo. Es que ricasco. Y damos por finalizado el pleno.